Saludos. Hoy el grupo número uno de Historia Dominicana estaremos hablando sobre los 30 años de Trujillo, una época de terror vencida por la determinación. Dentro de esta diapositiva estaremos viendo el contenido de antecedentes de la tiranía, causas y consecuencias del régimen, actitudes políticas, consecuencias económicas, consecuencias sociales, métodos de represión y víctimas del régimen. Los expositores somos Fraile Mercedes, Billy Dionisio y su presentador aquí, Joan Santos. Para empezar, estaremos dejando a Frailing hablando sobre los antecedentes. Adelante, Frailing. Bueno, a finales del siglo XIX, la tendencia del caudillismo y la fragilidad institucional favorecieron a la consolidación del sistema, mm, digamos, caudillista. Dicha tendencia contribuyó a un modelo de gestión centralizado en el cual el gobierno establecía sus prioridades gubernamentales y a medida se veían sus consecuencias por eso. Durante la época, la constante inestabilidad política impidió el desarrollo de una administración pública organizada. En consecuencia, esta se caracterizó por elevados niveles de corrupción y dispendios. También anterior, también a lo anterior, contribuyó al incremento del déficit fiscal de la nación, también motivando a la política en el endurecimiento de sus políticas y así llegando a la primera ocupación estadounidense de 1916 a 1924. A partir de 1916, las fuerzas de ocupación proporcionaron reformas estructurales orientadas a la reorganización del apartado estatal. Altamente burocratizado, dicho modelo administrativo contribuyó a la concentración de las decisiones públicas, las cuales posteriormente quedaron en manos de la sociedad económica y en agrupaciones políticas que les representaban. También tras la salida de los norteamericanos, el derrocamiento de Horacio Vázquez en el 1860 y 1936, Rafael Leonidas Trujillo eh, preservó esta estructura. No obstante, el dictador impulsó medidas orientadas a la superación de la crisis económica, agravada por agravada por la Gran Depresión de 1929 hasta 1934. Además de saldar la deuda externa en el 1941. Eh, entonces, acá continuamos con las causas y consecuencias. Un factor condicionante fue la aguda crisis económica por por el que estaba pasando la República Dominicana en 1930, producida en gran medida por la crisis mundial del capitalismo del 1929. Esta crisis económica de nuestro país contribuyó a eh, a la profundización de los conflictos y los problemas del gobierno dominicano, encabezado por Horacio Vázquez, agravados por la decisión del Congreso Nacional de prolongar, por prolongar inconstitucional del periodo gubernamental. Hubo otros factores políticos que contribuyeron a esos escenarios, donde Trujillo en el 1930 fue destructurando el viejo partido.
y particularmente, o sea, particularmente por la inexistencia de un partido, eh, por así decirlo, rival capaz de garantizar el orden y hacerle frente al partido de ellos. Un factor también objetivo fue en el surgimiento de la tiranía trujillista, que en ambición del poder, falta de escrúpulos y de falta de moralidad de Trujillo. Cabe agregar otros factores importantes de Trujillo para el año 1930, que era un hombre rico y por demás jefe del ejército, que le ayudaba bastante. Entonces, eh, aquí le estaré diciendo algunas medidas políticas, algunas ventajas y desventajas de ¿cómo le digo? Del gobierno de Trujillo, por así decirlo, en sus medidas políticas, económicas y sociales. Entonces, algunas de las medidas políticas fueron adoptar una política económica eh, proteccionista. También fue una de ellas apostar por los movimientos ¿cómo se dice? Insurreccionales que surgieron. Utilizó una política de monopolio, lo que manejó a su antojo. Creó también el partido político, también implementó el neopotismo y se firmó el Tratado de Trujillo-Hood de 1940. Por último, la reforma constitucional de 1942. Entonces, ventajas. Favoreció el sector agropecuario. Las aduanas dominicanas pasaron a manos del gobierno. Se adquiere y también se adquiere el Banco Banreserva. Ahora vamos a las desventajas. Entonces, muertes y persecución de los seguidores del movimiento afectó los intereses de los ciudadanos y favoreció sus propósitos, o sea, favoreció sus propios intereses personales. Los servidores públicos tuvieron o sea, tuvieron que sufragar la organización con el 10% de su salario. Solo los miembros del Partido Dominicano tendrían cargos. También afectó, eh, ¿cómo le digo? A las familias o sea, afectó a las familias dominicanas por la forma en que llevó su dictadura. Los beneficios también adquirido pasando a manos del dictador y sus aduladores y, y de lo que permitía también a ellos adueñarse. Se eliminó también la vicepresidencia y se extendió a 5 años el mandato presidencial. Eso es todo por mi parte. Mi compañero que continúa. Adelante, Billy. Actitudes y Gracias. políticas. Ok, entonces vengo yo ahora a decirles, a explicarles las actitudes políticas que tomó el gobierno de el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Pues bien, desde que Trujillo llegó al cargo de la presidencia de la República Dominicana, su actitud política fue automáticamente de represión, con la prohibición de los otros partidos políticos que estaban en su contra y sembrando el terror a través de los militares para atemorizar a todos sus opositores, donde cada uno de los dominicanos, de los ciudadanos dominicanos que eran mayores de edad, eran obligados a pertenecer al Partido Dominicano, o sea, al partido de Trujillo. Y si estos no participaban, no formaban parte de este partido, no iban a poder desarrollar una vida normal, ni siquiera iban a poder encontrar trabajo. Su gobierno se caracterizó principalmente por ser anticomunista,
represión violenta a toda oposición y un culto muy profundo hacia su personalidad, ya que él mismo se hacía llamar el jefe, así sea como decía su dicho, en el cielo Dios y en la tierra Trujillo. Además de que las libertades civiles apenas existieron, prácticamente no había libertades para nadie, y se cometieron constantes violaciones de los derechos humanos durante sus 31 años de mandato. Esas fueron sus actitudes políticas. Ahora vamos con cómo fue la economía, la consecuencia económica de que Trujillo estuviera en el poder, ya que bajo el gobierno de Trujillo se verificó un cierto bienestar económico realmente. O sea, el tipo era un dictador, pero en su política económica funcionaba, pues se fundamentó la eliminación del endeudamiento externo y la sustitución de importaciones y el fomento de la producción nacional en su gobierno, donde el 15 de agosto de 1938 se inauguró el puerto de Santo Domingo, lo que impulsó de manera significativa las actividades comerciales en el exterior. Y en el 24 de septiembre de 1940 se firmó el Tratado de Trujillo-Hall, acuerdo mediante el se derogó a la Convención Dominico-Americana firmada en 1924 y se restableció el control absoluto de las aduanas por parte de las autoridades dominicanas. O sea, Trujillo hizo que las aduanas vuelvan a ser de nosotros, o sea que Lionel lo dañó, pero ok, eso es otra cosa. Donde en 1941 Trujillo compró la sucursal del National City Bank of New York en Santo Domingo y el 24 de octubre de ese mismo año fundó lo que es el Banco Banreserva que conocemos hoy en día, el Banco de los Dominicanos. No, en 1947 fundó el Banco Central de la República Dominicana y el 10 de enero de ese mismo año quedó establecido el peso dominicano como moneda oficial, terminando de esa manera el uso del dólar estadounidense como moneda del curso legal del país. El 19 de julio de ese año, Trujillo saldó la deuda externa del país, que era ascendente a más de 9.000 millones de dólares americanos. Y desde 1945 hasta 1950, el régimen Trujillo propició un proceso de industrialización en todo el país, sobre todo en el ámbito agropecuario, donde a partir del año 1958, la crisis económica ya se estaba notando, pues el régimen del dictador estaba por caer, solo faltaban 3 años para que caiga, y ya se venía afectando considerablemente al pueblo dominicano, específicamente más en el ámbito de un desempleo desproporcionado y que los artículos de primera necesidad, o sea, véase primera canasta familiar y ese tipo de cosas estaban disparadas por la nube, acompañadas de un gran desempleo debido a que Trujillo tenía una paranoia con todo el que era opositor de él, que ya era la mayoría de gente, ¿verdad? A partir de su ajusticiamiento, o sea, de su muerte, se produjo una aguda inestabilidad política, social y económica, donde la población se centraba solo en el deseo de acabar con los remanentes del régimen de Trujillo. Y por su consecuencia, la economía estaba en un lado un poco tambaleoso. Entonces ya entramos a lo que fueron las consecuencias sociales que tuvimos que aguantar por el régimen de Trujillo, ya que la Organización de los Estados Americanos, la OEA, impuso varias sanciones diplomáticas y económicas contra la República Dominicana por la virtual participación del dictador en contra del presidente venezolano Rómulo Betancourt. Eso ocurrió un año antes de su ajusticiamiento. La reunión fue convocada de urgencia por Venezuela, la reunión con la Organización de Estados Americanos, ya que Venezuela estaba recibiendo ataques terroristas por parte de Trujillo, cuyas autoridades de Venezuela exigieron la ruptura de las relaciones diplomáticas y económicas de todos los países de América con el gobierno de Trujillo. Entonces Venezuela demandó a la EA una profunda investigación del caso y se designó una comisión integrada por Estados Unidos, Panamá, Uruguay y Argentina que encontraron pruebas fehacientes que comprometían totalmente a la República Dominicana y a su gobierno completamente. Cuando aprobaron esas sanciones, las sanciones de la OEA, el que estaba en la presidencia era Héctor B. Trujillo Burina, que fue designado presidente de oficio dentro de la inactividad que había. Al final era el que estaba ahí. Y en ese entonces ya el vicepresidente era Joaquín Balaguer, quien asumió el poder semana después con la renuncia del negro Trujillo. Enterado por toda esta cosa,
El gobierno debe estar con la nueva estrategia de Trujillo para mantener su ergonomía sobre el pueblo dominicano. Se promovieron, oiga bien, se promovieron ya nuevas demandas para que se materializaran con mayor notoriedad las sanciones económicas contra el país. Lo que impidieron estas sanciones fue que el petróleo y sus derivados, así como piezas de repuestos para aviones y vehículos, no entraran con regularidad a suelo dominicano. Y ante la crisis que la situación creó y con el objetivo de agenciarse a partidos de combustible, principalmente gasolina, Johnny Ace reforzó sus contactos con la autoridad de Haití para lograr que el producto llegara a la frontera más fácil. Además, se hacían gestiones en Oriente para comprar combustible en el precio de afuera, pero todo se está comprando a un precio muy caro porque el lugar es muy lejos. En vez de comprarlo hoy mismo directamente en Venezuela, no se podía porque las relaciones públicas que Trujillo las jodió completamente, convirtiéndose en un terrorista internacional. Y la situación nacional no cambió para nada. Estados Unidos anunció la suspensión de la cuota azucarera otorgada a República Dominicana para la venta preferencial en el mercado norteamericano, medida que fue anunciada por el gobierno de Eisenhower y fue mantenida con el gobierno de John F. Kennedy. Todo eso a causa de los delitos de grandeza y del ego de Trujillo. Los dejo con mi compañero Joan con los Muchas métodos de gracias, represión. Billy. Sí, eh, durante esta época de tiranía, el gobierno de Trujillo se mantuvo durante mucho tiempo en el poder debido grandemente a sus métodos de represión, ya que dentro de una jaula mental las cadenas son invisibles. Eso se demuestra debido al gran miedo que le tenía el pueblo a Trujillo, que de generación en generación no se permitía siquiera pensar en contra de su régimen. El hablar, hasta susurrar, era difícil, ya que el sistema de espionaje chivateaba, en buen dominicano, a cualquier traidor de la patria. Pero, ¿cómo eran sancionadas estas personas que iban en contra del régimen de Trujillo? Uno de los primeros métodos de represión fue la cárcel de la 42, o mejor dicho, el centro de tortura, ya que aquí dentro, este símbolo de sitios bárbaros y bestiales inmundos sirvieron para la tiranía, para arrancar las confesiones de todos los hombres, que olvidando la suerte que les esperaba, arrastraban el terror para romper así cadenas que oprimían a nuestra sufrida patria. Estos lugares estaban llenos de métodos para sacar la información e incluso para asesinar a aquellos que pensaban en contra de todo lo que Trujillo había construido. Por ejemplo, los jóvenes del movimiento clandestino de 14 de julio, que eran secuestrados uno a uno para ser llevados a estas instalaciones. Otro método de represión era el grupo de la 42, el cual se estipula que existía incluso antes del régimen de Trujillo, ya desde la intervención norteamericana. Para ser exactos, 1929, cuando Trujillo solo era líder del Ejército Nacional. La 42 eran sicarios reclutados y pagados por el general Trujillo. Los integrantes recibían órdenes únicamente de Trujillo. Con el nombre de la 42 se conocía la pandilla de un centenar de sicarios, reclutados y pagados por el general, con licencia para cometer toda clase de atropellos, asesinatos. Un segundo, ahí viene. Otro método de represión que existía era la 44. El historiador norteamericano Robert Caswell da como un hecho las actividades de la 44 y se refiere a ella señalándola que venía de los tiempos de la ocupación norteamericana, desde los primeros días cuando su campo de acción abarcaba las provincias sazoneras del este. La 44, a imagen de la 42,
era un grupo de sicarios a sueldo que se encargaban de realizar los actos de mano negra de parte de la mente maestra Trujillo, impartiendo miedo en la ciudad y un respeto inquebrantable por este miedo natural a la muerte. Incluso, de entre las mayores atrocidades eran los ahogamientos en ríos, los cuales infectaban la zona y creaban una escena mórbida para todos los pueblerinos. Ahora hablaremos sobre las víctimas del régimen. Solo muere quien se olvida. La primera víctima del régimen fue durante la masacre de Perejil. Hace más de 8 décadas, la frontera entre Haití y República Dominicana fue el escenario de una matanza que, aunque ha formado parte durante mucho tiempo del imaginario colectivo, era desconocida para el resto del mundo. La matanza ocurrió durante los primeros días de octubre de 1937. Se bautizó como la masacre del Perejil, debido a que los soldados dominicanos llevaban una rama de perejil y le pedían a quienes creían que eran de nacionalidad haitiana que pronunciaran esta palabra. Debido a sus raíces del creole haitiano, se les dificultaba la pronunciación y procedían a fusilarlos. Así, estimaron de 9 a 20.000 haitianos que fueron asesinados en la República Dominicana, siendo arrojados sus cuerpos al río Masacre, donde hoy es la frontera entre las dos naciones vecinas. Otro de las víctimas del régimen fue el Amado García Guerrero, un orgullo de la ciudad de aquí de La Romana, quien también fue el encargado de asestar los disparos contra el vehículo, así hiriendo de muerte a Rafael Leónidas Trujillo. Este se destacó en el Ejército Nacional y fue integrado al cuerpo para ayudantes militares de Trujillo, donde fue el encargado de facilitar la información sobre la ubicación y movimientos necesarios para el asesinato de la noche del 30 de mayo de 1961. Y por último, bueno, por penúltimo, están las hermanas Mirabal, quienes fueron la llama que incendió la determinación para toda la rebelión y los resultados bélicos en contra de Trujillo y su tiranía. Las hermanas Mirabal nacieron en una familia acomodada, en lo que hoy se conoce, lo que antes era Salcedo, y se conoce como hermanos Mirabal. Fueron mujeres de hogar, casadas, las cuales se fueron a la universidad y se formaron ética, activismo, patriotismo, entre otros valores que le hicieron darse cuenta de la tiranía de Trujillo. Incluso, Minerva Mirabal fue la primera mujer dominicana en obtener la licenciatura de Derecho, pero Trujillo se la negó debido a problemas internos. Las hermanas se encontraron varias veces con el tirano y en todas fueron reacias y rebeldes en contra de lo que él les propusiera, dando así señales de lo que se avecinaba. Pero lamentablemente, el 25 de noviembre, funcionarios de la policía secreta interceptaron el automóvil en el que se trasladaban las hermanas en una carretera en la ciudad de Salcedo, en el centro del norte del país. Las mujeres fueron ahorcadas y luego apaleadas para que, al ser lanzadas dentro del vehículo en el que iban por un precipicio, se interpretara que habían fallecido en un accidente automovilístico. Pero ninguno de los doctores y forenses creyeron esta mentira. Por último, la víctima más importante fue todo el pueblo dominicano, quienes vivieron durante una tiranía 30 largos años ininterrumpidos. Dejó muchísimas secuelas, no solo en la sociedad, sino en los procesos públicos. La peor víctima del régimen trujillista y la era de la tiranía fue el pueblo dominicano, manipulado y secuestrado bajo la falta de libertad. La sociedad dominicana se volvió una parcela donde los que tenían poder hacían de él lo que deseaban. 30 años de miedo, represión y un Estado controlado corruptamente llevó al pueblo a estragos que hasta hoy día se ven. Incluso sectores públicos y el Estado, tales como la Policía Nacional, siguen teniendo vestigios de lo que una vez fue el reinado del terror de Trujillo. El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la verdad, la maldad.
Muchas gracias por escucharnos y ver esta presentación hasta aquí. Espero y el mensaje haya sido claro y hayan aprendido sobre los 30 años de Trujillo. Muchas gracias.